Pues muchísimas gracias, Karina, por esta segunda ocasión que tomas la entrevista, que ciertamente aclara una cuestión, más que entrevistas, yo lo que tengo el propósito de ser un diálogo, una reflexión en conjunta, porque evidentemente tú también ya tienes tu material, ahí explicas muchas cuestiones, y acá es una cuestión pues eso, de un diálogo, de ida y vuelta. ¿Ah? Pero para aquellos que todavía no hayan visto el primer diálogo, entre comillas, entrevista que te hice, la voy a dejar en la descripción. Este, eh, y quisiera dar un tipo de currículum tuyo para entender el por qué estamos haciendo esta segunda charla. Eh, Karina se desarrolló en algunas pues, ¿qué serían? Disciplinas, terapias, se les Ujú. podría llamar algunas pseudociencias, ¿va? También, en el cual, pues, no creo que en esta ocasión nos vaya a alcanzar a tocar todas, pero sí me interesaría tocar como las más importantes, pero para aquellos que sepan, ella se formó en Reiki con maestría, sus símbolos, meditaciones, ejercicios, las flores de Bach, constelaciones familiares, medicina tradicional china, geometría solar, gemoterapia, homeopatía, que eso también es una cuestión que le comentaba que quizás es de las más controversiales, no sé si vamos a llegar hasta allá, pero este, terapias con péndulos. Ahora también en las prácticas en las que se involucró ella, estuvo yoga, respiración pranayama, mantras, budismo tibetano y sus meditaciones, tai chi, qigong, si pronuncio mal alguna, tú me dices, Dale, dale. runas vikingas, astrología, adivinación a través de animales, tarot, registros acásicos, Acá, chicos, sí. eh, mind magic, quiromancia, calendario maya, I Ching, Y sí, Ching. es así, I Ching, ok. Lila o Laila, ¿cómo le diría? Lila, sí, Lila. Lila, movimientos de Gurdjieff, Gurdjieff. Gurdjieff, numerología, y también en ritos y chamanismos en los cuales participó. Estuvo en rituales de registro con la Madre Tierra, temazcal, toma de ayahuasca, toma de refugio, ceremonias sanación de útero y rito solsticial. Evidentemente también estuvo en algunas terapias que ha practicado, que estrictamente hablando no son nocivas, o a lo menos no controversiales en que estén relacionadas con el maligno de alguna manera directa, ¿va? Pues como verán, tiene este, pues peso la voz de lo que ella podría decir. Ahora, me gustaría hacer una pequeña introducción, pero también dar un tipo de enfoque, porque evidentemente yo me he formado pues un tanto al exterior de este tipo de cuestiones, ¿va? Y lo que me he dado cuenta es de que no todos, es que quizás eso no sé si sea lo peligroso, ¿va? No todos presentan, por ejemplo, una de la disciplina, el Reiki, en algunos está como un poquito más manipulado, velado, en otros sí es como muy descarado. O sea, porque escucho muchos testimonios, es a partir de eso donde yo tengo el conocimiento, este, y, y veo que es eso, o sea, no hay como un tipo de, que bueno, quizá ya cuando está muy entrado, tú nos dirás, me imagino que sí, ¿va? Pero porque estamos hablando de que hay un proceso de iniciación, pero vamos a decir que lo superficial, lo epidérmico como tal, pues es bastante cambiante y es por eso que a veces es bien complicado a veces identificar, ¿va? O sea, no hay como un tipo de, como en aspectos de medicina, que un tipo de protocolo estricto como tal, para entrar, para saber, o sea, que es un método científico, ¿va? Entonces es todo como etéreo, como que es bien difícil, ¿va? Entonces, porque alguien podrá decir, yo estuve en Reiki y a mí no me dijeron ciertas cosas que tú vas a mencionar. Claro. O a mí me dijeron que significaban otra cosa, ¿va? Entonces, se ha dicho de paso, ese es uno de los argumentos para decir, mira, supongamos que no le quieran, las personas que vean esto, no quieran darle el decir que esto sea nocivo para la salud, sobre todo espiritual de la persona. Supongamos que no, pero a lo menos podemos quedar en un punto de afirmación que es, eh,
no es, ah, vamos a decir, prudencial, o a lo menos es riesgoso. Es algo riesgoso el entrar en este tipo de cuestiones. A lo menos eso no lo podemos quitar, en eso que creo que podemos estar en conjunto de que es algo riesgoso. ¿Ah? Entonces, el, la, la pequeña introducción que quisiera dar con respecto a la salud del cuerpo, que tiene que ver mucho estas cuestiones, vamos a empezar por el Reiki, se ha dicho de paso. Eh, Vamos a tener que decir que no es un fin absoluto, primeramente, desde la teología católica, la salud no es un fin absoluto. ¿Ah? Eso ante todo un medio como tal, pero vamos a decir, para realizar el plan de Dios no tienes que estar perfecto en salud. Eso no significa que no cuides tu salud. ¿Ah? El cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero para ir dejando las cosas claras. La segunda cosa es que el demonio no sana. Creo que no sé si eso se mencionó en el diálogo pasado, pero el demonio no sana. O sea, estrictamente hablando, la salud, y más cuando estamos hablando de milagros, siempre proviene de Dios, ¿va? O sea, el aspecto del demonio no sana. Eh, Algunos exorcistas lo que mencionan es que cuando a través de este tipo de terapias y todo esto desaparece un síntoma, más bien como que ellos dicen, por ejemplo, el padre de François Dermin dice que él cree que por su experiencia, que más bien se distribuye a otra parte del cuerpo o a otra parte que va a dañar, o tarde o se encubre. Pero es que el demonio no tiene estrictamente hablando el poder de sanar. Eh, y también, debido a que la salud física no es este, eh, un absoluto, es peor estar en pecado que poseído por el demonio. En ese sentido, también hay que dejarlo claro porque quizá se puede alarmar y decir, bueno, yo no entro en Reiki y todo eso, pero vives en pecado mortal, no te arrepientes y todo eso, eso es peor. Muy al revés, ha habido santos que Dios ha permitido que tengan algún tipo de posesión y están en gracia. Ellos si se morían así poseídos, van al cielo directo. ¿Eh? Entonces también para equilibrar esta parte. Y con eso termino en el documento de Jesucristo portador del agua de la vida, que es un documento que yo creo que tienen que leer todo católico para entender este tipo de cuestiones, se nos dice, como dijo el Papa Juan Pablo II a un grupo de obispos de Estados Unidos, los pastores deben preguntarse sinceramente si han prestado suficiente atención a la sed del corazón humano en busca del agua viva que solo puede dar Cristo, nuestro Redentor. Esto evidentemente es un mensaje para todos los líderes en la iglesia, porque es muy fácil condenar a las personas que se han metido en esto, pero habría que preguntarnos si nos hemos preocupado por llevarlos, por conducir esa sed del corazón que tiene la persona, ¿va? De una salud más integral, física, psicológica, espiritual como tal. Es decir, que tenemos mucho cuidado porque aunque en muchas cosas per se son malas como tal, las personas no siempre se acercaron queriendo ser un mal o no se acercaron por una cuestión de ir en contra de Dios, ¿va? Pero bueno, vamos ahora sí a arrancar. Y te digo, empezaremos como en la parte del Reiki. En el caso del Reiki, primero que nos digas como una visión así general ¿qué es el Reiki? O sea, para Sí, que... me gustaría como introducir un poquitito también la historia, de dónde viene, porque creo que se pierde mucho y por eso lo que comentabas tú al principio, de que hay gente que le dicen una parte y no le dicen otra, tiene mucho que ver con el origen. El origen del Reiki, que es una disciplina, entre comillas, energética, que se le llama energética, pero en la realidad es espiritual, nace en Japón, ¿ya? Y nace con un hombre que se llamaba Mikao Usui, que se fue a el monte, no me acuerdo si era Fukuyama o algo así, y se queda en meditación profunda, 21 días metido en una cueva, y al día número 21 le llega la iluminación, que vendría a ser como este método completo, con símbolos, meditación, o sea, todo, todo, le llega de un paraguaso, como decimos en Chile, y a los 21 días él sale y sale con todo este conocimiento, que eso es una cosa bien importante también que me gustaría mencionarlo acá. Cualquier terapia que tenga como ese tipo de flash, así como que te llegue una tonelada de información de una, muy probablemente venga de la mano de un ángel caído, porque en la normalidad de la cotidianidad de lo creado por Dios, una semilla de tomate no se va a convertir en un tomate en 21 días, ¿ya?
de 6 a 9 meses para que tengas un rico tomate para comerte en la casa. Entonces, todo lo que sea demasiado inmediato, ahí ya hay espíritu de por medio que está traspasando una cantidad de información. Entonces, tomar eso en cuenta y tomar también en cuenta que este hombre cuando sale de este monte, llega con toda esta información, inicia una escuela. De esta escuela que inicia, él inicia solo a 11 personas, ¿ya? En este método. Y él comienza a trabajar con estas 11 personas en esta escuela. Y uno de ellos se revela y dice que él quiere empezar una escuela nueva, ¿ya? Porque no está de acuerdo con todo lo estricto del material y cómo se entrega la información, etcétera, etcétera. Y esa persona que se sale de esta escuela, inicia la propia suya, ya en rebelión con, entre comillas, el que vendría a ser el maestro, le enseña a una mujer que se llama Takata, que tiene de apellido Takata, que vive en Hawái, ¿ya? Y ella es la que lleva el Reiki a Occidente. Entonces, Reiki se empieza a expandir de una manera así, pero monumental, sin que el creador sepa que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en un minuto, uno de esta escuela le llega la noticia de que en Occidente conocen lo que es el Reiki. Y ahí él, el fundador, sale a ver qué es lo que está pasando. Y ahí se da cuenta porque esta sociedad era una sociedad secreta, ya ahí partimos mal, como, o sea, parte todo mal, pero esta escuela era una escuela secreta y pasa de llamarse Gakkai, que la Gakkai no se conocía, a llamarse Gendai. Y cuando es Gendai se abre al público, básicamente, y se empieza a decir qué es lo que se hace, cómo se impone las manos, con qué... Perdón, todo esto era de secreto desde Japón o cuando salió esta persona. No, desde Japón del inicio era todo secreto, era una sociedad okay. Secreta total, nadie sabía qué era el Reiki ni nada por el estilo. Entonces ellos escuchan de que ya la palabra está fuera, no entienden por qué, y se rastrea y se sabe que es este hombre que se fue de la escuela, que abrió otra y le enseñó a esta norteamericana, bueno, ella era japonesa pero vivía en Hawái, que le enseñó a ella y ella lo empezó a expandir. Por eso Reiki tiene tantas denominaciones y tantos apellidos. O sea, tú encuentras Reiki Usui, te encuentras un montón de Reiki. El original vendría a ser el de la Gendai, porque la Gakkai, que se llamaba así, después se abre, ¿ya? Y se convierte en la Gendai, abierta al público, digamos, y como escuela, como empezando a enseñar, para rectificar todos los errores que se habían cometido en el traspaso de la información en Occidente, ¿ya? Solo por eso se abre. Y ahí viene el punto, el problema de por qué hay tantas denominaciones y tantas diferencias. Hay gente que se salta pasos, otros que hacen otras cosas, y es porque esto se dispersó de alguna manera y cada uno empezó a inventar su forma de hacer las cosas, ¿ya? Entonces, de la más pura, que siempre he sido como bien estudiosa, entonces como que cuando me llamó la atención esto, me quise meter obviamente en la línea que yo sabía que era la que venía como del origen, ¿no? Y ahí hay algo muy importante de lo que tú mencionaste también, es que cuando la gran mayoría de las personas que yo he conocido, que están involucradas en todo lo que tú nombraste al principio, son en su gran mayoría gente que está buscando la sanación, que no la ha encontrado en otro lugar, que no ha encontrado guía, que no ha encontrado a alguien que espiritualmente le pueda dar consejos de cómo vivir su vida o cómo salir de ciertos hoyos en los que uno cae o se mete o heridas del pasado, y terminas encontrándote con estas cosas que parecen ser muy buenas, porque el Reiki a mí me enamoró de una manera, o sea, que yo no lo podría ni siquiera llegar a describir, porque era muy luminoso, ¿no? O sea, tú te encuentras con esto que es casi, es como que uno incluso lo piensa, yo me acuerdo de haberlo pensado, como la imposición de manos de la Biblia, ¿no? Como esto lo hacía Jesús, como te fijas, como esto está súper bien, esto viene de Dios porque es imposición de manos, es sanación, o sea, ¿qué podría estar mal ahí? Claro, en ese minuto yo no tenía ni nada de idea de lo que he podido conocer un poquito ahora, pero no sentí ninguna alarma en ese minuto. Todo lo contrario, sentí que era una disciplina que aportaba mucha paz, que aportaba mucha tranquilidad. Y el Reiki básicamente tiene que ver, el Ki siempre es energía, ¿ya? Y Reiki es como el manejo de la energía, o la energía universal, que le podrían llamar. Entonces, ¿de qué se trata el Reiki? Es de que tú te conectas, supuestamente, con el universo, o con un ser superior, o con como tú le quieras llamar, pero nunca es Dios, como no es el Dios cristiano, ¿ya? Entonces te conectas con alguna entidad superior a ti, que puede ser cualquiera, y canalizas una energía que te viene de esa entidad, ¿ya? Y básicamente lo que tú haces es imponer las manos,
y hacer todas estas cosas que tienen que ver con los chakras, ¿ya? Cuando uno escucha limpieza de chakras, purificaciones, ya, que son estos centros hindúes, ¿ya? Y que se supone que están asociados a una glándula del cuerpo, todo muy bien estudiado, como fisiológicamente hablando, se podría decir, claro. Cada uno está asociado a una glándula en particular, tiene sus funciones, y cuando estos se bloquean, se supone que el cuerpo no funciona de buena manera, y estamos hablando del cuerpo holístico, o sea, en todo su ámbito, ¿ya? O sea, en su ámbito espiritual, en su ámbito emocional, físico. Entonces es muy llamativo, ¿por qué? Porque tú tienes una herramienta que son tus manos, que las puedes ocupar al canalizar esta energía que no es tuya, porque se supone que tú eres un canal, una tubería de pura sanación y luz, que le va a ayudar a las personas a desarrollarse integralmente en la vida. Entonces suena perfecto. Una, 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 una pregunta, tú, en el caso tuyo, ¿tú cómo fuiste que entraste? Es decir, ¿fue una universidad, una escuela o cuál fue el contexto? Yo partí primero en una escuela que era la Escuela de Medicina Tradicional China, y ahí, como ramo, dentro de la escuela, yo tenía como obligatorio un ramo de Reiki. Ok, Tenía como obligatorio primero la iniciación, porque la primera iniciación que tú tomas es para sanarte a ti mismo. Tú solo trabajas contigo, que es el nivel uno. Y cuando tú pasas del nivel uno al nivel 2, tú ahí recién puedes hacerle Reiki, ni siquiera a todo el mundo, solamente a las personas más cercanas de tu familia, tus mascotas y tus plantas. Y ya en el nivel mm. 3 puedes empezar a hacerle Reiki a todo el mundo, ¿ya? Entonces son Eh, como van los peldaños. ya, en la escuela, dado nuevamente que dices que el universo, la energía o una entidad como tal, ¿a ti cómo te lo presentaron? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? Tú, vamos a decir, tú conscientemente, ¿de dónde creías que te venía ese tipo de energía? O sea, para ti. O Para mí sea, era como que eh, era como Dios, pero la única, mm, la diferencia era que se le llamaba como energía cósmica universal. Pero como queda tan vago todo eso, tú le puedes poner la cara que tú quieras. Entonces, para mí era la bondad, el amor, o sea, todo lo bueno del universo era lo que yo estaba canalizando. Porque en ese momento, claro, no tenía claro las denominaciones de las cosas, o sea, como que siempre me consideraba una persona como en búsqueda espiritual, pero no le había puesto mucho nombre después de mi salida del catolicismo, no le ujú, había puesto nombre a esto, ¿te fijas? Entonces no era Dios, era el universo, era la energía cósmica, era, no sé, como le dicen los nativos norteamericanos, así como el gran espíritu, ¿no? Como, pero es ujú, todo así como muy etéreo, pero sin una forma ujú. concreta, sin una denominación particular. Y te daban algún tipo de prueba, no sé si llamar científica, es decir, o simplemente tú ya asumías, el universo tiene capacidad de darme esta energía y listo. O entraron en un aspecto experimental de decir, mira, esta es una muestra de que del universo te está llegando esta energía. Esta es una muestra, o simplemente se asume que es el universo No, y ahí o se van sea, dando los pasos. se asume un poco, sí, cuando tú vas a un curso de Reiki, o sea, tú puedes sacar los 4 niveles o los 5 niveles, dependiendo de la denominación del Reiki, en un día, si tú quieres. Nunca, no se recomienda, porque la idea es ir como caminando en este camino, ¿no? Pero se puede hacer, hay gente que lo hace, o sea, hay gente que llega y toma la maestría inmediatamente y ya, se acabó. Pero en ese proceso muy rápido, claro, hay muy pocas cosas que se explica muy bien, pero esa parte queda un poco más afuera, pero sí, como yo estaba en una escuela, se complementaba con el conocimiento que nos estaban mostrando, que tenía mucho que ver con, primero que nada, la fotografía, nos hablaban de la fotografía Kirlian, ¿ya? Que era como que se había descubierto de que en realidad nosotros tenemos un campo electromagnético, que es muy real. Entonces, o sea, viste como el enemigo juega con las cosas que son Mm, verdad y las mezcla con la mentira, entonces a ti te calza perfecto, tanto mentalmente como de todas partes. Entonces, claro, tú ves científicamente de que nosotros estamos sumergidos en un campo morfogenético, y los autores que hablan sobre esto, te fijas, y la física cuántica y todo lo demás, entonces se te embola la perdiz de una manera impresionante y te calza, pero perfecto. Entonces, con toda esa información de por medio, a mí me sonaba muy coherente, de que si yo me conectaba, o sea, me conectaban, porque la iniciación es eso, se supone que te abren a ti el canal para que tú te conectes con esta energía, que yo podía hacerlo, por supuesto, o sea, me sonaba como algo muy racional, incluso cuando lo miraba desde el punto de vista del campo electromagnético, ¿no? Como y morfogenético que tienen todas las cosas, como, y ahí empiezan a aparecer estas palabras como vibración, energía, y como que ya después se te convierten en... Cuando dices te abren el canal,
¿A qué te refieres? Es decir, existe, vamos a decir, un tipo de idea de que si ellos no lo hacen, ese canal no está abierto, o ¿a qué te refieres en ese sentido? Claro. Lo que pasa es que se supone que este canal está abierto para la alimentación, de alguna manera, energética, ¿ya? O sea, es un toroide que está esta energía constantemente saliendo por la cabeza, entrando, así. Pero la idea como de la sanación es que cuando tú te inicias, te conviertes realmente en un canal de esa energía no solo para ti. Entonces tú empiezas a administrar esa energía para todo el resto de las cosas que están alrededor tuyo, no solo para tu propia alimentación. Entonces, esta apertura de canal que se le llama es básicamente abrir la columna vertebral, o sea, la médula, ya que se supone que por ahí entra la energía. Y la apertura de canal es básicamente permitir que entre, en este caso en el rey, que te lo cuentan de esta forma, después yo te puedo decir lo que realmente es, pero de la manera que te lo cuentan es de que tú en la iniciación recibes una cantidad de información de un linaje en particular que vendría yendo para que es muy importante el linaje en el Reiki, o sea, ojalá lo más cercano a Mikao Usui, que fue el que lo recibió en la cueva en la montaña. Entonces tú recibes esta información que es como un paquete, como un quantum, ¿ya? de información, y lo recibes a través de este linaje que mientras más puro mejor, y básicamente das permiso para que a tu cuerpo básicamente entre esta información, ¿ya? Y a tu espíritu, como, porque tú lo que vas a hacer es básicamente energético, pero es realmente espiritual. Entonces, esa es la Pero manera. tú en este sentido, cuando tú recibes esta información o esta energía como tal, te dicen, bueno, ya cuando se abrió este canal, tú tienes la manera de saber dominarlo, ¿va? O manipular esta energía, ¿no? En favor de los otros, ¿va? Te digo porque hay una cuestión que hay un principio bien importante con respecto a nuestra fe católica. Hay la gran diferencia, y aquí quizá me tome un poquito de tiempo nada más para que les quede claro a la gente. Una cuestión es un místico y otra cosa, por ejemplo, sí, realmente un trance como tal, y otra cosa es una cuestión de una experiencia mística. Me explico, quizá por el ejemplito va a ser mejor. Este, los videntes, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, de apariciones verdaderas, ellos entraron en un éxtasis místico, ¿va? Es decir, lo que pasa es que se suspenden sus sentidos, ¿va? Por eso, por ejemplo, a Bernadette le podían quemar y no le dolía, claro. Después de que pasa la aparición, pues ahí sí le dolía, ¿va? Pero se suspenden los sentidos porque es un contacto directamente con una realidad sobrenatural. Ahora, la gran diferencia es de que Dios siempre respeta la libertad, nunca manipula, todo se da dentro de una libertad y un respeto asombroso, amoroso, que la persona nunca deja de ser sí misma, ¿va? O sea, Dios no te manipula como una cosa, ¿va? Y cuando hay un trance, por ejemplo, en el caso diabólico y todo eso, ahí sí, ¿por qué? Porque Satanás sí manipula como tal, ¿va? Y cuando está la lógica de que yo tengo el poder de mis manos y puedo manipular, por ejemplo, la oración de sanación es muy diferente. Y por eso quiero hacer esta aclaración, porque muchos ya pueden estar tomando la oración de sanación o de liberación este, eh, en muchos grupos carismáticos y todo eso, y a veces se puede ir la línea, porque cuando alguien cree que tiene en sus manos el poder del Espíritu Santo y te puede sanar, sí te va a sanar y todo eso, no está entendiendo nada, está cayendo en una visión prácticamente como la del Reiki, de alguien que es un canal que tiene energías y que ya puede manipular así. A Dios no, vamos a decir, a Dios no le podemos tronar los dedos, ¿va? O sea, nosotros somos un medio en el cual podemos orar como tal, y si Dios quiere sanar o no quiere sanar, no estamos manipulando las gracias de Dios, no estamos manipulando al Espíritu Santo para hacerle un bien a la persona, ¿va? Sí me interesa que se aclaren ese tipo de cuestiones los que nos están escuchando, porque si se fijan, ya empezamos mal aquí con la parte del Reiki, porque en el Reiki sí estamos hablando ya de un tipo de manipulación o de un tipo de metodología manipuladora de energías, aunque lo quieras hacer por bien y todo lo que quieras, pero Dios no trabaja así. O sea, Dios no trabaja ni manipulándote, ni se deja manipular, ni acá se hace tronando los dedos, y esto no va por eso. Se me hace muy interesante esta parte de lo que tú mencionas de ser canal y de cómo
ya uno manipula esa energía en favor de supuestamente sanar. Eh, una pregunta, cuando tú dices también que tú comienzas en ti mismo, es decir, ¿tú mismo te practicabas Reiki o a qué te referías? Sí, o sea, yo, a ver, yo soy bien como metódica para las cosas, me gusta mucho estudiar, entonces como que para mí no era la opción de tomar el primer nivel e inmediatamente tomar el segundo, sino que yo estuve por lo menos sus 2, 3 años haciéndome Reiki todos los días, ¿ya? Todos los días. Y básicamente te conectas, ¿ya? Te haces una pequeña, como casi que es una oración, te conectas y empiezas a trabajar tus propios centros energéticos, que vendrían a ser estos chakras. Entonces, empiezan a pasar un montón de cosas, por supuesto, eh, pero el punto aquí es de que aquí está como uno de las cosas que descubrí mucho después, que es el truco más grande, porque cuando a ti te inician, ya te ponen las manos en la cabeza, o sea, en el bautismo se hace lo mismo, ¿no? Como, pero tú estás dejando entrar en ti, lo que estás dejando entrar en ti realmente no es este cúmulo de información de un linaje en particular, de bla, 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 no sé qué, de generaciones hacia atrás, maestro, discípulo, bla, bla, bla. No, lo que tú estás dejando entrar, por eso el problema más grave, en este caso del Reiki, lo tiene el terapeuta, ¿ya? Tú le puedes estar haciendo Reiki a una persona y si esa persona está en gracia, es muy difícil de que algo pueda llegar a actuar ahí. Incluso he escuchado testimonios de personas que han sentido que su ángel guardián se interpone entre la energía, entre comillas, que está pasando por el terapeuta a la persona que está en la camilla. Entonces, el riesgo más grande es para el terapeuta. ¿Por qué? Porque son 5 iniciaciones, ¿ya? Y en la primera, lo que tú empiezas a hacer es solo hacerte Reiki tú mismo, mucho tiempo antes de poder pasar a la segunda. ¿Y eso qué significa? Significa que en esta apertura de canal lo que entra es literalmente un ángel caído que va a empezar a trabajar desde ti en ti. ¿Para qué? Para poder después trabajar en los demás. Entonces, es sumamente peligroso. Eh, o sea, iniciarse en Reiki es abrirle la puerta, por supuesto, siempre va a ser Dios el que permite la entrada o la no entrada de un ángel caído, de un demonio, de un mal espíritu a ti. Eso lo permite solo Él, pero es abrir una tremenda puerta. O sea, tú estás Claro. consintiendo a abrirte completamente a que entre lo que sea. Claro. Oye, aquí hay una cuestión que inclusive se genera la parte del debate al interior de la iglesia. Hay algunas diócesis que sí toman medidas, por ejemplo, hay diócesis que sí restringen el que el laico imponga manos, ¿verdad? Porque es un gesto que tú no sabes, o sea, ni lo que estás metiendo ni lo que estás recibiendo, o sea, hay una cuestión peligrosa como tal. Hay algunos que sí lo permiten, diócesis y como tal, ¿verdad? También basadas en cuestiones bíblicas y todo esto, pero yo lo quisiera poner, ahorita no me quiero poner a favor o en contra de que si un laico tiene que imponer manos a la hora de orar y todo ese tipo de cuestiones, pero sí lo que tenemos que decir es que eh, hay un discernimiento que se tiene que hacer, o sea, que no, no son gestos meramente superficiales, ¿va? Es más, ahora mismo me recuerdo, esto no fue imposición de manos, ¿va? Pero ¿qué fue hace ya 2 años? Sí, 2 años. En la marcha Pro Vida, el mismo día, tiene algunos años que está también la marcha feminista. Este, y yo participo en una y después me voy a la otra. ¿Por qué? Porque necesitamos acercarnos a estas personas, ¿verdad? De nada sirve estarles apuntando y criticando, ¿verdad? Entonces, y es más, para aquellos que les interesa, les dejo el video porque es bien interesante y pongo algunas imágenes. A una chica que traía, ella se decía que era creo que neopagano, una cosa de esas, traía unos cuernos y luego traía la estrella de 5 picos y hasta me explicó si está de este lado es satanismo, en este lado es paganismo y me explicó varias cosas. Pero al final, que ya estaba casi llorando, le dije que le di un abrazo y yo creo que lo expliqué en ese video de que de ahí ya me fui para la misa provida. Este, eh, es como si, o sea, yo no me arrepiento de esto, ¿eh? Es, o sea, sentí una experiencia como de tristeza, o sea, como que yo chupé, vamos a decirlo así, la tristeza de esta persona. Digo que no me arrepiento porque en automático cuando fui consciente de esto,
yo creo que mi ángel custodio o el Espíritu Santo me dijo que la paz que yo tenía la había transmitido, ¿ah? O sea, que ella se quedó con lo bueno, y ahí es donde uno ve unas cuestiones del Evangelio que dice eh, una fundadora de una comunidad religiosa que se llama Jesu Comunio, dice, ustedes vean que Jesús no sanaba mágicamente, él siempre se quedaba con nuestras miserias, ¿no? O sea, sí, él no solamente daba un bien, sino chupaba el mal nuestro como tal. O decía, fíjense cómo la hemorroísa, la que tenía las hemorragias y que ya había gastado todo su dinero en sanar, apenas tocando un poquito del manto de Jesús, le vino la sanación como tal. Entonces, quiero decir con esta cuestión, nuevamente no me voy a meter en la controversia si un laico tiene que estar imponiendo las manos a la hora de orar por una persona, ¿verdad? Porque en unos casos yo lo veo justificable, por ejemplo, de padres a hijos, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo que tú dices. Esos padres están en gracia. Es bien importante esa parte. O sea, son cuestiones que no solamente van a quedar en la parte del gesto. Hay una cuestión de cierta transmisión más allá de lo que se alcanza a ver. Y quizá por eso, Diego, yo conozco al menos un caso de una persona que se metió en Reiki con esta cuestión de decir, bueno, pero es que en la Biblia se ve que Jesús sana y que pone las manos, y también los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, y esto es lo que me están enseñando, imponer las manos para hacer un bien, para sanar. Entonces vamos a entrar a esta parte, ¿qué pasa a la hora de estar imponiendo las manos? O sea, ¿qué es lo que hace el Reiki ya en lo práctico, en el proceso? ¿Ah? En lo práctico, tú vas a sentir un calor inmenso en tus manos y la persona que está recibiendo va a sentir mucho calor, alivio y mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, que es lo más eh, extraño cuando uno lo empieza como a diseccionar, ¿no? Como, y además, cuando tú ya llevas mucho tiempo y eres como bien un buen practicante, digamos, vas a empezar a sentir que no es que tú lo empieces a sentir, sino que ahí es donde aparece, es donde se te empieza a aparecer esta sensación de como que tú estás acompañado por estos ángeles de luz, ¿no? Que te están diciendo dónde poner las manos, qué sacar, en qué órgano, cómo se saca, y empiezas a sentir de que te están guiando. Entonces, esa es la parte, creo yo, cuando para un terapeuta es la parte más peligrosa, porque cuando tú te empiezas a sentir guiado, primero que nada, crees que te está guiando un ángel, ¿ya? Que es de Dios, por supuesto, de luz, por lo menos, como... y segundo, te empiezas a sentir de que esa es tu misión, empiezas a sentir de que para esto viniste al planeta, de que con esto tú vas a ayudar a todas las personas, que es lo mejor que le podría pasar al mundo, te convierte en un abogado total y a todo el mundo le haces reiki, a las plantas, los animales, a las cosas, todo, porque te enseñan a, así como nosotros como cristianos podemos bendecir el agua y la comida, el reiki también hace lo mismo, pero tú no tienes idea que estás maldiciendo las cosas, ¿no? Como, pero eso es lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que es tuyo al final termina siendo literalmente un aeropuerto para cualquier ángel caído que ande dando vuelta por cualquier lugar. Entonces, se te empieza a... eh, se te empieza como a distorsionar un poco la visión de lo bueno y lo malo, creo yo. ¿En qué sentido? En el sentido de, primero, las responsabilidades, porque obviamente te empieza, aunque tú no lo quieras, te empieza a salir como una cosa media como de soberbia, ¿no? Como de arrogancia, de que tú sientes de que puedes guiar a la persona que tienes en la camilla, como que si, claro, bueno, te pasa esto, y tú le empiezas a decir, porque por ejemplo yo sentía que a mí me decían qué le estaba pasando a la persona, ¿ya? Entonces te va dando como estos poderes, porque eso es lo que hace Satanás, ¿no? Te va dando cositas que te dejan enganchado y que te empieza a gustar y mucho, mucho, y te da como control, porque claro, tú empiezas a escuchar de que esta persona que está ahí, a lo mejor algo le pasó con su familia y tiene un problema con un hijo, y tú le preguntas, y claro que es así, entonces tú empiezas a sentir como que tienes, como que esto es mágico, ¿no? Como tienes mucho poder, pero es poder para ayudar, entonces te vas haciendo muy adicto a las sensaciones, tanto tuyas, físicas, como las que va teniendo las personas y lo que te van comentando. Se supone que uno no puede diagnosticar, te lo dicen desde el principio, el rating no diagnostica nada, pero tú comienzas a sentir, a mí me pasaba mucho como esto de la empatía, empezaba a sentir en mi cuerpo como un reflejo de la persona que yo tenía en la camilla. Entonces, eh, era muy, era muy atrapante. Era algo Entonces, así.
Pero entonces, ¿cómo si no se parte de un diagnóstico, cómo es que se trabaja? O sea, vamos a decir, ¿cómo un médico te puede dar, no sé, medicina para el cáncer si ni Ujú. siquiera está detectado el cáncer? O sea, la persona que trabaja en el Reiki, ya la persona viene, vamos a decir, con un diagnóstico médico o algo y dice, usted nada más ayúdeme y sáneme. ¿O a qué te refieres que no pueda dar un diagnóstico? Hay de las dos cosas. Hay gente que va porque realmente no tiene idea qué le pasa, se siente mal, está depresiva o muy ansiosa, y hay personas que, claro, tienen un diagnóstico específico y ahí solo se trabaja como sobre el órgano en particular. Pero a lo que me refiero con el que nosotros, eso nos decían a nosotros, como que uno no puede diagnosticar, o sea, que tú no le puedes llegar y decir a una persona, mire, ¿sabe qué? Yo sentí en la sesión de que usted tiene el hígado graso, por ejemplo. Ok, Eso. ok, ya entendí. A eso Ya. que no era como, yo me tenía que quedar con esa información, pero la ibas trabajando y ahí aparecía esta sensación como de estos ángeles o ángel en particular que te iba como un poco eh, guiando en cómo hacer de que eso que tú estabas sintiendo se arreglara de alguna manera. Y ahí, bueno, mientras eso ocurría, obviamente yo no tenía idea cuál era realmente la transacción que ocurría entre el ángel caído que yo tenía dentro, que era el que estaba trabajando a través de mí, y el alma de la persona que estaba en la camilla. Ya. Eso era para Este, mí. bueno, sé que lo conoces el caso del padre Berline, que él empezó con estas cuestiones de Reiki dentro de un supuesto grupo cristiano como tal, y le dijeron, pues, no le dijeron, bueno, sí le dijeron que eran ángeles, pero no le dijeron que eran caídos, ¿no? Entonces, y él literalmente los escuchaba, o sea, ya escuchaba como tal, hasta que estando en la Santa Misa, en el momento de la consagración, esas mismas voces empiezan a blasfemar. Entonces, en el caso tuyo, tú sí tuviste esta experiencia ya, vamos a decir, sensible de estos ángeles que hablaban como tal. ¿Cuál era tu experiencia respecto a esto? Mi experiencia tenía que ver con lo que le pasaba a la persona a la que yo le estaba imponiendo las manos, porque a todo esto yo en Reiki fui, claro, inicié personas y también traté a personas, pero nunca lo hice desde un punto de vista monetario terapéutico, como que yo no me hacía como la publicidad de la terapia, sino que yo persona que conocía era persona que yo le hacía Reiki, pero porque quería, porque me encantaba y porque yo creía que era un bien para la humanidad. Entonces, y en eso, cada vez que yo imponía las manos, al momento después de mucha práctica, de que llevaba mucho tiempo en esto, y estuve 18 años practicando esta técnica, yo imponía las manos y en los primeros momentos yo ya sentía como me tomaban la mano y la ponían exactamente donde tenía que quedarse y se quedaba ahí hasta que la soltaban y ahí yo sabía que me podía mover a otro lugar. Y cuando llegaba a un lugar que era muy conflictivo, que sentía que había como mucho calor o mucho frío, eh, empezaban a aparecer como no eran susurros, era una voz tal cual, pero como si el problema estaba en el riñón tiene, y ahí empezaba como a aparecer como toda una historia de por qué ese órgano estaba así, como mucho miedo que está acumulado en tal lugar. ¿Por qué? Porque a esta persona le pasó algo que tiene que ver como ideas de lo que tenía que ver. Nunca era algo así como a los 12 años usted se cayó a un pozo y de ahí no, pero sí como las sensaciones de dónde venía lo que ella tenía en ese lugar. Y en el momento en que eso ocurría, la mano se iba sola a ese espacio, me empezaba como a dar como esta sensación de hormigueo, y ahí yo sabía, después de un tiempo ya me daba cuenta, por ejemplo, cuando era mucha energía la que salía de mí, de este canal, digamos, que estaba pasando a través de mí, y cuando era algo leve, algo poco. Había momentos en que yo me quedaba una hora pegada y no podía sacar las manos, ¿te fijas? Entonces no era algo como que tuviera que ver con mi mente, que yo estuviera diciendo, ya, ahora las voy a poner, ahora las voy a sacar. No, era súper dirigido, era absolutamente dirigido. En este caso, por ejemplo, cuando hablas de que ya el tocar o es más el riñón y todo esto, se me viene automáticamente a la mente parte de lo de tu testimonio. ¿Tú crees que esta parte, bueno, cuando empieza esta desintoxicación en ti, eh, el que dices, creo que era el hígado que te mordía, o que sentías como ¿tú crees que esto fue realmente como un fruto del reiki que te practicaste, o has profundizado de dónde viene esta cuestión, esta sensación?
Yo creo que es una mezcla de, sí, el Reiki está súper involucrado, pero también creo que la parte más gruesa de la mordida como gigante, porque me siguieron mordiendo después de la salida del primero, que era como horrorosamente enorme en cuanto a la opresión y el control que ejercía sobre mi mente y mis emociones. Quedaron otros pequeños y que también los sentía mordiéndome el hígado, pero creo que hay una diferenciación ahí. Creo que el más grande, que era el más potente, entró a mí por por un rito que Bien. se hizo en un minuto sin mi conocimiento mientras yo dormía. Y ahí yo estoy Bien. absolutamente segura porque lo sentí. Yo salí corriendo de la casa, desperté y salí corriendo porque eh, salí corriendo como si hubiese visto un demonio, claro, me había entrado un demonio y sin que yo hubiera sabido. Ese sí tenía relación con el hígado súper fuerte y después los que quedaron, siento que es una mezcla entre el Reiki y entre toda las relaciones prematrimoniales que yo había tenido y todos los pecados que se me fueron acumulando, como que pero estaba súper relacionado con todas las terapias energéticas, el Reiki incluido, y con todo lo que tenía que ver con lo que Dios, las prácticas que Dios aborrece, ¿no? Que son abominaciones, que tendría que ver con las lecturas de tarot, las runas, todo eso, todo el mundo como del ocultismo, que yo estuve sumergidísima en eso durante muchísimo tiempo, estaba todo de la mano, creo que era una consecuencia de todo, como que mientras más puertas abría, más demonios llegaban. Para ir cerrando esta parte del Reiki, eh, si no es por la experiencia que tienes de conversión, eh, tú no habrías visto, o déjame plantear la pregunta de esta manera, durante la práctica del Reiki, tú no llegaste a saber algunos símbolos, decir, aquí hay peligro, aquí me huele mal, aquí me dio un poco de miedo, o sea, no, en tu experiencia del Reiki no hubo como algunos focos que te generaran un poquito de duda o alarma, todo lo veías como bien, correcto, todo. Todo lo veía, y no tan solo lo veía, sino que lo sentía. Lo sentía súper bien, súper correcto, porque todo esto que pasaba en la sesión, por ejemplo, y me decían, no, me pasó esto, y yo sí, lo que pasa es que por aquí hay algo, no sé, y la persona se ponía a llorar, ponte tú, por ejemplo, y quedaban tan como agradecidos de que se le había salido un peso o que sentían que ya no estaban como tan angustiados, que para mí todo era una evidencia de que por el camino donde yo estaba, era el camino que tenía que caminar y que no había ninguna duda de eso. O sea, te empiezas a sentir como muy, más allá de como poderoso, sino que como un instrumento de algo bueno. Y esa es la tremenda trampa, porque ¿quién se va a querer salir de ahí si no ves a Satanás como es, si lo estás viendo completamente como un ángel de luz, que es como se presenta, es que te enamoras muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tú sientes de que lo que estás haciendo es algo muy bueno, es algo beneficioso para los demás. Yo en el mundo del Reiki no conocí a nadie que lo hiciera pensando que estaba haciendo algo malo. En otros Ya. mundos, a lo mejor sí, en la astrología, ya. Ahí hay como cosas de manipulación, un poco de control, puede ser, pero en el mundo del Reiki era pura gente que quería, sí, un poco de arrogancia, porque te va creciendo mientras más poderoso te sientes, como que tienes estos como ganchos que te va dando Satanás para quedarte ahí, claro, te va dando muchos regalos, entonces hay mucha gente que se le va un poco ese aspecto como de la soberbia y de que poco menos que miran a una persona y se sabe la historia completa, te empiezas a sentir como que puedes juzgar a los demás, ¿te fijas? Entonces ahí ya te empiezas a separar completamente. Pero de verdad, dentro del mundo del Reiki, si había soberbia, arrogancia, juicio hacia los demás, nunca fue desde el inicio, nunca fue de una persona que dijera, yo quiero ser mejor que todos los demás. Siempre fue de personas que están buscando sanación para sí mismos y terminan practicándolo para los demás. Ya. Si pudiéramos dar como una conclusión, al menos del Reiki, ¿qué conclusión darías? ¿Cuáles son los peligros, aunque ya evidentemente se podrán deducir de todo lo que has dicho? ¿Qué le dirías a una persona que está practicando el Reiki y que cree que no hay ningún tipo de problema con su fe? ¿Qué le dirías también a una persona que está recibiendo sesiones de Reiki y que cree que no hay ningún tipo de problema?
a manera de conclusión, ¿cuál es, vamos, repito, tu conclusión general sobre tu experiencia del Reiki, ahora ya desde una óptica en donde tú ya empezaste un proceso de conversión serio y todo esto? Segundo, son tres. Segundo, ¿qué le dirías a una persona que está practicando el Reiki o que se está iniciando en el Reiki para poder practicarlo? Y tercero, ¿qué le dirías a una persona que va a sesiones de Reiki para ser beneficiada? Esas tres cositas, ¿qué dirías? Ok, yo creo que como conclusión general de mi experiencia personal, alejarse así en 180 grados para el otro lado y empezar a correr lo más lejos posible, porque lo que hay ahí, lo que existe en el Reiki, son ángeles de luz, sí, pero son ángeles caídos, por lo tanto uno está lidiando literalmente con demonios y le estás abriendo la puerta no tan solo de tu cuerpo, sino que de tu casa, de tus cosas, de tu espacio, para que comiencen a influenciar toda tu vida alrededor. Entonces, también hay un tema con el precio que tiene esta sensación de calma, tranquilidad, de, porque la paz que nos regala Cristo es una paz gratis, ¿no? Es una paz que está solo por estar con Él. Ya, esta paz, entre comillas, que no es paz, eh, y la sensación de que te estás sanando y de que te estás sintiendo mejor a un nivel físico, tiene un precio. Y el precio Yeah. es bien alto. Y tú no lo Es- sabes. es- Y la qué, persona qué que está... bueno no, no, perdón, que digo que qué bueno que mencionas esto porque es un elemento fundamental. El maligno siempre tarde que temprano se cobra. O sea, a diferencia de Dios, que es un amor gratuito, de que si le respondes o no le respondes, Él se ha dado gratuitamente y Él nunca se arrepiente, Satanás siempre se cobra de alguna manera. Y hay una cuestión que también quisiera, con esto que mencionas de que estos ángeles de luz, curiosamente yo lo estaba escuchando de una persona súper formada como Monseñor Isidro Puente, que él decía, y sí tiene razón, porque la Sagrada Escritura pone un término con esto de que estrictamente hablando, Lucifer o Luzbel, habla de eso, de luz como tal. Este, pero los demonios, estrictamente hablando, ya no son ángeles de luz como tal, porque dice la Sagrada Escritura que se aparecen como si fueran ángeles de luz, es decir, engañan, porque evidentemente en el infierno ellos han perdido pues esta luz, o si primigenia que Dios les ha dado, ¿ah? Pero por eso engañan, por eso dice la Sagrada Escritura que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, y es ahí donde quizá, por ejemplo, con el padre Verlaine le pasó esta parte, ¿verdad? Que al principio sí muy ángeles de luz y todo eso, pero pues a la hora de estar delante del Santísimo, pues el disfraz ya no les alcanzó a estos demonios y les sale la cara que verdaderamente tienen, ¿va? Entonces, qué bueno que dices estas cosas, pero disculpe, te interrumpí. Entonces, estás dando una conclusión y ¿qué le dirías entonces a la persona que está formándose o está ya practicando esto y cree que no hay un problema con su fe? Bueno, yo creo que ahí lo haría como el link, o lo enlazaría con lo del precio, ¿ya? Porque el precio que hay que pagar por ser terapeuta bueno, y el precio que paga también la persona que se está haciendo la terapia es altísimo. ¿Por qué? Porque tú no, primero no sabes qué estás pagando, segundo no sabes cómo estás pagando, ¿ya? Y la manera en que uno paga, en el caso del terapeuta, es que tú dejas entrar, literalmente, dejas entrar un ángel caído dentro tuyo para que opere a través de ti, porque cuando tú estás sintiendo todas esas cosas, no eres tú el que está sintiendo todas esas cosas, te está guiando un demonio que ya está dentro tuyo, por algo lo puedes sentir a través de tus manos. Entonces es gravísimo y no vale la pena. No vale la pena porque el mejor doctor del universo es Jesús. Si tenemos algún problema, le podemos pedir a Él siempre que nos ayude y si no, y si no se va la enfermedad, porque también tenemos que considerar de que estamos en una sociedad donde hay una obsesión con la salud que no es saludable, no es saludable, ¿ya? Porque en realidad si yo tengo una enfermedad es porque Dios ha permitido que la tenga, y si la tengo es porque algo tendré que aprender de ella, ¿no? Y porque mi camino de santificación está a través de ese dolor, como que está toda esta cosa de el rehuirle al sufrimiento y el dejar la cruz no sé por dónde, y olvidarnos de que nuestro maestro va adelante de nosotros cargando la cruz, por lo tanto no podemos pensar en un cristianismo sin cruz, ¿verdad? Y la enfermedad es eso, entonces esta obsesión con la salud, como de que hago todo lo que sea por no sentirme enfermo,
se raya un poco en la neurosis, ¿no? Como que siento yo que hay que volver un poco a aceptar la voluntad de Dios. Y Además que hay una cuestión muy interesante. Este, yo siempre le digo a la gente, el Señor, por ejemplo, tienes cáncer y supongamos que Él te sana del cáncer, y te da otra enfermedad y el Señor te puede sanar. Y le digo, al final tienes que entender que en algún momento de tu vida el Señor te va a decir, no, ahora no te toca estar sano, ahora te toca dar cuentas conmigo. ¿Ah? O sea, que la sanación que emplea Dios, tampoco, al menos aquí en la tierra, será siempre. O sea, si tú dices, no, pero el Señor, yo tengo experiencia de que el Señor me ha sanado, pero va a llegar un día en donde el Señor diga, en esta ocasión no te va a sanar, en esta te vas a morir. Y aunque suene fuerte, ahora te toca ya morirte, ¿va? Entonces, aun cuando uno tenga experiencias de que Dios le sanó, porque a veces pareciera como que algunas personas se puedan decepcionar, pero si yo recibo un milagro, ¿porque ahora no me lo está dando? Pues porque a él no le pega la gana, o sea, él tiene un plan esta parte. Además, que las personas que reciben algún tipo de sanación por parte de Dios, un tipo de milagro, siempre les digo, vean lo de la Sagrada Escritura. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, piden la salud para pecar saludablemente, ¿ah? Esos tienen que tener que tener mucho cuidado, ¿ah? Porque imagínate, o sea, querías que te librara del cáncer y te libró, y acto seguido con tu salud ofendes a aquel que te libró del cáncer. O sea, qué incoherencia en esta parte. No estoy hablando de una cuestión de caer y de pecar y que ofendemos al Señor por debilidad. Eso pues lo tendremos desafortunadamente hasta quizá el último día de nuestra vida. Estoy hablando de un procedimiento de cinismo, ¿ah? O sea, cómo el corazón humano puede recibir un milagro de salud de Dios y acto seguido con esa salud que Dios mismo te dio, tú la empleas para ofenderlo. sí, Entonces, ahí es donde uno ve también la parte de la relatividad de tener esa salud. A veces, muchas veces es hasta bendecir, Señor, gracias que no tengo la salud perfecta, porque esto me hace saber mi naturaleza humana, de que estoy en tus manos de providencia. ¿Va? Y bueno, la última, sí, no, y dime. cambiar un poquitito ahí los lentes, como que siento que hay un tema cuando pensamos en la misericordia de Dios, pensamos normalmente como en las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Que nos saca de un lugar malo y nos lleva a un lugar bueno, o que cómo se van dando las relaciones, etcétera, la casa, el trabajo, bla, bla, la misericordia de Dios. Pero resulta que la misericordia de Dios, tenemos que recordar también de que el mundo físico es completamente al revés del mundo espiritual. Entonces, no hay mayor misericordia de Dios que te haga sufrir aquí para que no sufras en el purgatorio. ¿Te fijas? Como, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una persona amadísima y resulta que le llega una enfermedad atroz y está los 2 últimos años de su vida postrado en cama? Pero qué regalo de misericordia. ¿Por qué? Porque si no estaba 2 años postrado en cama es que se condenaba, ¿ya? Porque no iba a aprender lo que tenía que aprender antes de morir para poder llegar y realmente decir, ya, me voy al cielo. O por último, a la sala de espera, ¿te fijas cómo es? Sí. Mm, Pero entonces ahí hay aunque misericordia. ya no, también hay un paréntesis porque también he visto excesos en esto. Esto evidentemente lo que tú dices y lo que yo acabo de mencionar, eso sobre todo aplicárnoslos a nosotros mismos como tal. Pero para los enfermos como tal, siempre que buscar darle evidentemente la parte de que le dé una interpretación espiritual, ayudarlos a formar en esta parte, ¿no? Inclusive la misma espiritualidad, lo que se llaman las almas víctimas, eso le hace mucho bien al paciente, pero siempre compadecerse de sus dolores, ¿eh? De tratar de buscar su sanación y todo esto, porque es una de las obras de misericordia, ¿eh? Es decir, visitar al enfermo, asistir al enfermo como tal, porque te digo, me he encontrado, ya estamos hablando de una espiritualidad purista o puritana que le llamo yo, en donde básicamente ven al enfermo, no, no, tú sufrelo, ten paciencia, Dios ahí va a estar trabajando y te quedas así, pero espérate, o sea, o al hambriento, ¿ah? Sí tiene hambre, pero Dios te va a recompensar un día. A veces digo que son católicos que creen tantas cosas en el cielo que por eso no ayudan al pobre, para que se muera pronto de hambre y se vaya rápido al cielo. Digo, es tanta su fe de mandar gente al cielo que por eso no ayudan ni al enfermo, ni al hambriento, y todo eso. Entonces, no nos vayamos a ese extremo, ¿eh? Entonces, yo sí me gustaría situar en esta parte de que, primero, para con uno mismo, ¿eh? Saber que, porque ahorita con lo de la pandemia y todo esto, yo de hecho recientemente grabé un video sobre eso, o sea, a veces se manejan las cifras, casi nadie muere, o sea, son el 1%, pero ese 1% es madre de alguien, es hija de alguien, es, este, es alguien que quedó ya huérfano, o sea,
y el católico no puede manejar una sola vida, vale la sangre de Jesús. Entonces, cuando entramos ya en los números y en los sufrimientos y los relativizamos, etcétera, ahí evidentemente también hay un problema. Ahora, es muy bien importante esto que acabas de decir, de que lo que te movía a ti para el Reiki era una cuestión de ser benefactora, de que esa es tu misión, de ayudar. Entonces, ahí es donde creo que le va a servir mucho a la gente esta charla. ¿Por qué? Porque ya si cambian el switch y decir, bueno, me tengo que compadecer de los demás, pero por, por hacer un bien, no vaya yo terminando haciendo un mal, ¿va? Entonces se necesita discernimiento y es donde nuestro Señor nos dice, sean mansos como palomas, la paloma es compasiva, etcétera, San Sedum, pero astutos como serpiente, porque le va a hacer, no, yo me voy a compadecer a este enfermo y le voy a hacer reiki. Por eso me parece tan importante y tan bueno que hablemos de esto. A la persona que busca, La persona que busca, este, ¿qué hay le un, dirías? yo le diría que por lo menos ahí no busque. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con energía, que se le dice, se le llama así, pero que realmente es espíritu, en el momento en que se te están imponiendo las manos, es un ángel caído el que está haciendo una transacción muy escondida, por supuesto. Si yo no hubiera pasado por proceso de exorcismo, no lo habría visto nunca, porque lo curioso que ocurrió, que me ocurrió a mí, es que todas las terapias que yo tenía en el cuerpo se empezaron a manifestar de alguna manera, cómo actuaban. Y esto me llegó como visión, no visiones con mis ojos, pero se quedó como impregnado en mi corazón, cómo era que se movía cada una de ellas. Y en el tema del Reiki en particular, eh, la manera en la que actúa el ángel caído que está rigiendo la terapia en ese momento es que hace una transacción con el alma de la persona, porque está el libre albedrío, ¿verdad? La persona va con su libre albedrío a tenderse, a tumbarse en esa camilla para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Por lo tanto, el alma ya ha dicho sí, aunque no sepa lo que está sintiendo, ya ha sentido a estar en ese lugar. Y el ángel caído toma ese libre albedrío, ¿ya? Que es un sí, y lo ocupa para restarle gracia a esa persona, que en términos como que hablábamos antes era luz, ¿verdad? Como que se saca, hace como una filtración en la gracia del alma, en la gracia de Dios que está en esa persona y la empieza a filtrar. Y es con esa Como que la filtración, drena. la drena, la empieza a drenar, Ya. y este drenado de gracia que hace a la persona sentir tan bien, ¿ya? Pero claro, o sea, ¿cómo no te vas a sentir bien si te están drenando la gracia de Dios? ¿Cómo? El problema es que no te la recuperas, y la única manera de recuperarla es una confesión, y nunca nadie que Claro. sepa esto se va a ir a confesar después de una sesión de Reiki, ¿no? Así que no, acabo de tener una sesión de Reiki. No, porque no lo va a considerar como algo malo. Por lo tanto, ese drenado que se hace en cada sesión, no tienes cómo recuperarlo. Y el problema es que nosotros necesitamos, como sabemos, estar en gracia de Dios para poder salir bien de nuestro cuerpo, ¿no? Como encontrarnos con Él. Entonces es sumamente grave. Y lo otro es que Satanás no tiene tiempo, ¿verdad? No le importa el tiempo. Entonces tú te vas a hacer una sesión, capaz no actúa en la primera, capaz no actúa, capaz llevas 5 años haciéndote Reiki y no va a pasar nada, pero al año número 30 se te aparece así dentro, y ahí sí que, porque te va a agarrar siempre en el momento que estés más débil, ¿no? Entonces, en el momento de tu vida que a lo mejor menos lo estás esperando, ahí se va a meter a actuar de maneras que no te lo vas a imaginar y te va a tumbar, y que te va a tumbar, porque es así. Y fíjate, esto que acabas de decir es un principio también que se maneja en teología. El demonio no, su meta no es que tú te conviertas en el peor pecador. Eso no es la meta de Satanás. Ante todo y sobre todo, la meta de Satanás es de que tú te alejes de Dios, de que tú no hagas la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, por eso decía San Vicente de Paúl, ¿va? Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. O sea, inclusive el demonio te puede decir, eh, apartar, por ejemplo, de un bien que Dios quiere, por ejemplo, el hecho del cuidado de tu esposo, ¿ah? Y te dice, no, vete a la iglesia y a la parroquia y al ministerio, y ahí pásate las 24 horas y todo eso. ¿Quién va a creer que para estar en la parroquia es un mal en sí mismo? Oye, pero no tiendes en lo básico a tu esposo. Estamos un problema, porque acá es un servicio, pero allá es un sacramento, es un otro nivel, ¿va? Entonces, en ese sentido, sí es importante esta parte de llevar también una vida de oración para que se empiece, vida de oración y vida de gracia, para que se empiece a ampliar el discernimiento, porque eso también es una cuestión que me gustaba esta imagen que tú mencionabas de cómo poco a poco va drenando la gracia de Dios. Este,
yo les digo que el pecado no solamente tiene efectos en el sentido espiritual, porque nosotros dividimos el cuerpo y nuestra alma espiritual por fines de estudio, pero nosotros somos una totalidad como tal. O sea, como decía Juan Pablo II en la teología del cuerpo, yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. El cuerpo es parte, tan es mío que en el juicio final va a resucitar. O sea, un ser humano no puede estar sin su cuerpo, estrictamente hablando, salvo esta gracia de las personas que han muerto. En el cielo solamente hay dos cuerpos resucitados, que es el de nuestro Señor y la Santísima Virgen. Pero ¿esto qué significa? Que cuando yo estoy en pecado, ciertamente vamos a decir, se ensucia mi alma, pero también se ensucia mis capacidades intelectuales, mis capacidades de visión, mis capacidades auditivas. Entonces, yo eso lo he entendido mucho, por ejemplo, cuando he estado dentro de estas eh, áreas de las modelos, las fashions y luego los medios seculares de comunicación, inclusive por ahí ayuda a una persona dentro de la industria de la pornografía. O sea, no es que ellas quieren ser malo cuando tú les hablas, por ejemplo, de que una persona es casta y virgen. O sea, su burla verdaderamente viene porque sus ojos no alcanzan a ver que eso sea posible. O sea, en realidad ellos creen que son mosquitas muertas, etcétera, eso es imposible. O sea, ¿por qué? Porque ya uno juzga desde sus propios ojos contaminados. Ya lo que habla, su palabra está contaminada. O sea, el pecado no solamente queda a nivel espiritual, agarra nuestro cuerpo. O sea, realmente es más, déjenme contar una que creo que viene muy al caso. Ya te voy a pasar el testimonio de cuando yo invité a Gloria Polo acá a California. No sé si lo alcanzaste a saber. No, No todavía. lo has visto. Ok. Ahí dice una cosa bien linda, Gloria Polo. Dice, estamos hablando ya de que ella ya se convirtió, ya todo muy bien. y, este, eh, y siempre se quejaba de su esposo, ¿ah? Mira, que de esto, que lo otro, todo esto. Y cuando iba al Santísimo, en el Santísimo, pues nuestro Señor le dijo una vez, le habló al corazón, le dijo, mira, no vas a volver acá, lo cual era muy duro ya para ella, porque para ella estar con el Santísimo todos los días era algo sumamente ya importante después de su conversión, hasta que tú no le veas algo bueno a tu esposo. Y dice, y no te quiero ver acá hasta que le reconozcas algo. Y dice, cuando yo fui, dice, mi esposo estaba súper bravo, estaba enojadísimo, ¿eh? Y digo, pues, ¿qué le puedo decir bueno? O sea, no le veo nada bueno. Entonces le dije, qué bonita camisa rosada tienes, se te ve muy bien. Y dice, yo sentí como que el Señor quitó unas escamas de mis ojos, ¿no? O sea, que él dijo, ah, sí, yo creía que me podía poner moñitos en el pelo y a usted ni siquiera le interesaba. Dice, no, sí, se le ve re linda. Y desde ahí vino una purificación de mis ojos, en ver que si yo me podía ir a dar el testimonio, era porque él se quedaba como gallinita, cuidando a mis hijos, etcétera. Y todo esto lo explicó porque cuando yo la invité a ella, ella tenía poquito de que murió su esposo, estaba bañando y murió. O sea, creo que fue un ataque del corazón, algo por el estilo. Y dice, no me había dado cuenta que, por ejemplo, de fumarse una cajetilla al día, ya no se estaba fumando ninguna. O sea, tantos detalles que no es que uno sea malo y que no le reconozca a los otros, sino que verdaderamente el pecado llega a como atrofiar nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestra sensibilidad, nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestro olfato, oído, tacto, o sea que es también una parte de una desintoxicación que ojalá muchos se la ahorren, ¿verdad? Que yo creo que es lo que le podrías también decir, ¿verdad? O sea, porque a ti pues ha sido muy doloroso todo este proceso. No sé si quisieras agregar algo más. Eh, no, no, yo creo que en esa búsqueda un poco como de esta parte como energética, siento que no es necesario. Es necesario unirse a Dios, pero no es necesario buscar una sanación que probablemente no tiene, bueno, que primero no es sanación, y segundo que la confianza en Jesús, porque cuando uno trata realmente de entregarle todo y hace como ese esfuerzo, porque es muy difícil, te van apareciendo las cosas que necesitas en el momento que las necesitas, sin que tengan una relación directa con la sanación de algo en particular que te pasa en el cuerpo, pero que sí va de la mano con algo que te va a llevar o a entender lo que te está ocurriendo o a buscar los medios apropiados, que era lo que hablábamos un poco en algún minuto, como esto del término medio, como de si hay alguna terapia que es nociva y una que no lo es, bueno, entonces
también se puede optar por alguna terapia que no tenga riesgo, un riesgo tan alto como el que estamos hablando. Ujú. Pues sí, yo creo que eh, si tu tiempo te lo permite, hay una Ujú. larga lista todavía más de qué hablar. Sí, Nomás arrancamos con la primera. De hecho, yo pensaba meter también la parte de la yoga, que yo creo que son las dos cosas que ahorita están más sonando, bombantes, y de ahí ir a las menos conocidas. Pero yo sí conozco personas que, por ejemplo, han entrado, por ejemplo, con esto de la toma de ayahuasca. Conozco una periodista también que, entonces, sí, y evidentemente son cosas que en algunas yo me he formado, no porque las he experimentado, sino porque he visto la necesidad como tal y me suena, oye, aquí esto me huele mal y todo esto, pero qué mejor que una persona que se ha formado en esto, que ha pasado esto, que ha entrado en este tipo de rituales, que lo diga de propia boca, ¿va? Pero bueno, casi pues te comprometería si tienes chancecita, irlas viendo poco a poco, en diferentes sesiones. Me gustaría entonces que termináramos con una oración. No sé si quisieras guiarla. Muy sí, en especial tener en mente a aquellas personas que están dentro de esto, administrando este tipo de terapia como pseudoterapia, como el Reiki, o las personas que se han visto inmersas en esas, ¿no? sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, Padre bueno, en este momento te queremos agradecer por esta conversación y te queremos pedir que todas las personas que están involucradas en todo el área de las terapias energéticas, en este caso en particular, ya sean personas que están buscando sanación a través de la terapia o terapeutas que sienten que están haciendo lo correcto, esas escamas que están en sus ojos, ese velo que ocupa el enemigo para mostrar las cosas como buenas cuando son malas, se pueda ir difuminando de a poco en la medida de tu voluntad para que puedan llegar al conocimiento y a la realidad y la verdad que habita en tu corazón de la sanación real y completa que tú otorgas y que tú nos regalas, que puedan salir de estos caminos tenebrosos y peligrosos y los puedas traer de vuelta al redil que te ama y que quiere estar contigo. Amén. amén. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, Karina. También hay casi estoy seguro de las personas que quizá no conozcan a Gloria y que ya que mencioné esto, les va a entrar la curiosidad. En la descripción les voy a dejar esa charla. Digo, pueden buscar, Gloria desde hace muchos años ha estado dando su testimonio, pero el que me hago referencia, porque tenía de eso poquito de que murió su esposo, toca mucho esa parte cuando lo compartió, lo tenía muy a flor de piel. Yo creo que fue la primera vez que vino acá a California. Estamos hablando de hace ya bastantes años. Se los dejo en la descripción para que pues sí, porque luego se me vienen y me escriben y todo. Si me puedes dar todo eso, entonces ya me ahorro emails y correos y todo eso. Ahí abajo les dejo toda la descripción. Te agradezco muchísimo y pues ya, si Dios lo permite, pues vamos viendo más de las cosas estas en las que tú entraste, que pueda guiar a la gente para que no entre o si andan dentro de esto, pues salga lo antes posible. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Cristian, muchas gracias a ti. Gracias.